Muy pronto vas a recibir el reconocimiento que te mereces. Eso es lo que leí en una galleta de la fortuna cuando estaba almorzando el otro día. Esto me recuerda de mi juventud. Cuando usamos esa palabra, merezco, cuando merezco algo, ¿qué es lo que qué, qué es lo que merecemos? ¿Has oído que todos merecemos pagar menos por lo que pagamos por un carro? Hemos oído que todos merecemos una vacación. Yo me di cuenta que yo merezco un Dr. Pepper. Eso es lo que me dice todo el mundo. Mereces esto y el otro. Yo como niño fui criado y me educaron con la Biblia y ahí descubrí lo que realmente yo merecía. Si tú vas a recibir el reconocimiento de lo que mereces, eso no es fortuna. Vamos a leer ahora de la Biblia cosas que van a sonar intensas, duras, pero eso fue lo que yo fui enseñado como niño. Y esa es la historia de mi juventud. Queremos ver qué es lo que tiene que decir las escrituras sobre de nosotros. Por favor, abran sus Biblias a Romanos 3, capítulo 3, perdón. Romanos capítulo 3, vamos a leer de la 1 a la 20. Nadie quiere oír porque dice, eso nos va a decir que sí, somos pecadores, pero por favor, volvamos a este capítulo. Nos vamos a poner de pie, por favor. Y alístese porque va a decir unas cosas difíciles, pero espero que ustedes le den su atención. Nos vamos a poner de pie ya, por fuera de respeto. Vamos a leer las escrituras públicamente. Romanos 3. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío o cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, engañan de continuo con su lengua. Venenos de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y las sendas de los pasos han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, no dice a los que están bajo la ley, pero que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque las palabras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene la condenación del pecado. Por favor, tomen su silla. Vemos que este capítulo es muy claro. Esto nos indica aquí muy claramente que estamos bajo la condenación del pecado.
I say hits, I mean like Estos son golpes, son como golpes a la cara que nos está tratando de sin. And before we get into indicar, despertar de la realidad de lo que somos. verses 1 to 8, because Vamos a ver hoy más específicamente a los versículos 1 al 8 de este capítulo, porque Pablo va a contestar las objeciones de ciertos de los judíos que tienen contra él, contra la enseñanza de Pablo. Revisemos, let's go back to chapter 1. vayamos a capítulo 1 para revisar, para capítulo 1, versículo 8, God is revealed from heaven. donde la ira de Dios es, en primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Exchanged the glory of God for a lie, and they don't worship the creation, Ellos, they worship el mundo, creation. And so ha cambiado la gloria de Dios por un Dios falso. chapter 1 Esto es Romanos capítulo 1. to say that they are going to get Cuando estás listo, los judíos para decir que ellos van a ser juzgados, they should get en capítulo 2 nos empieza a hablar a nosotros, a hypocrite, and you, no solo ellos, pero tú te va a juzgar Dios. whether you are a Gentile, Capítulo 2 nos dice que judío o gentil, todos van a ser juzgados. chapter 3, Ahora llegamos al capítulo 3. Jews and Gentiles, Así es que judíos then what's the y point gentiles, ¿qué es el punto en ser un judío? to being a Jew? Is there no No hay ventaja en ser judío, no hay valor en ser judío. So we're just like every Somos como el resto de la gente del mundo. Y nos dice en versículo 2, nos dice grande en todo sentido. En primer lugar, going to answer this objection. porque a ellos se les han confiado los oráculos de Dios. A Todos van a ser juzgados, judío o gentil, And what's the point of being a Jew? pero que la ventaja en ser un judío. Paul here in verses 1 and 2 of Romans 3. En versículos 1 And y in 2, or the way you could even Pablo quiere confirmar que sí tienen ventaja. has the Jew. So O, es decir, ¿qué más tiene el judío que no tiene el resto de la gente? Bueno, primero fueron escogidos como su nación, David, there's no como los guió a la tierra prometida, les dio los oráculos. Hay algo especial en ser judío, that objection here in chapter 3 and really where he really gets into the donde of what is it still trata Jew. Turn de confirmar chapter 9 because it's qué es lo que significa ser judío. En Romanos 9, look ahead veamos aquí en versículo 4, 11 where you can see Paul really cares Pablo, about his fellow él tiene mucho amor para he wants to make sus hermanos judíos y quiere que ellos entiendan que tienen algo bueno. Versículo 4, where he's él les indica, his kinsman according los llama, Israelites. And then here he gives aquí les dice, le da una lista de cosas sobre cosas buenas que ellos tienen. with God. So he brings it up a little Él at the beginning of Romans, empieza un poquito en Romanos 3, pero en Romanos 9, que vamos a leer más tarde, but this aumenta, da más aclaración a qué son los beneficios que tienen los judíos. Y pensando mañana lunes vamos a empezar a leer las escrituras del día en Romanos 1. Así es que vamos a poder estar más informados sobre estos mensajes fuera de Romanos. verse by verse. So we'll get to chapter 9. Llegaremos Reading algún día a este capítulo. 3 verses 1 and 2. En capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué es esta ventaja que tiene el judío? Saying they have much advantage. Que Pablo les dice que tienen mucha ventaja. Says this, it's translated here to begin with, or you could translate it first. And in classic Paul fashion here, he's going to say, Grande en todo sentido. En primer lugar, en versículo 2, later on, because he just y en el estilo de Pablo nunca llega al punto número 2. okay. So he says first, he Primero, en primer lugar, capítulo 2 del second. That's what he does. capítulo 3, versículo 2. Here's the advantage. Aquí la ventaja, Entrusted. porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Esa es una. Esta es la ventaja de ser un judío. Usted tiene la ley de Moisés, usted tiene God. And if that sounds weird, la palabra de Dios en sus manos. unique word
word that's referring to the written revelation of God. Oráculos es la revelación de Dios escrita en palabras. Y esa es la ventaja que tiene el judío. They have Ellos tienen las palabras de Dios en sus manos. La situación en que están ellos very similar to the situation es muy of those of us who've grown up parecida in the church. a la de nosotros que hemos sido criados en la iglesia. ¿Quién de ustedes fue criado en la iglesia? Que usted no se acuerde un día cuando usted no fue a la iglesia. ¿Es usted una de esas personas, hijo de un pastor, de esos sospechosos? Let's talk Algunos de nosotros nos criamos yendo a la iglesia. ¿Qué es la ventaja de ser criado en la iglesia con un montón de cristianos? Esa es una pregunta a la cual tenemos que pensar. Esto no es difícil entender. Tal vez sea un poquito triste la mayoría de la gente en este país que se crían yendo a la iglesia, llegan a un punto donde paran de ir a la iglesia. Eso es triste, eso es la realidad. Hay mucha de esta gente que no están viviendo por medio de fe en Jesucristo. Esa gente que fue criada, caen de la fe. Esta es una pregunta que tenemos que preguntarnos. ¿Qué es la ventaja entonces de ir a la iglesia? Eso es cosa muy buena para ustedes, padres que tienen sus niños yendo a la iglesia. Pero es una advertencia también que tiene que estar pendiente de cómo es que funciona esa ventaja. Porque hay muchos padres que nada más ponen el sello de cristiano en sus niños. ¿Por qué? Porque fueron criados en una casa de cristianos, fuimos a una iglesia de cristianos, fuimos a escuela de cristianos involucrados en cosas cristianas. He oído a muchos padres decir ese tipo de cosas, pero las estadísticas nos dicen que eso no es la verdad. Eso no es la realidad. Solo porque fueron criados en la iglesia no indica que van a ser cristianos. No va a indicar que van a vivir para Cristo. No vas a salvar a tus niños si los mantienes en una burbuja cristiana. Les tenés que enseñar la Biblia, porque tenemos la Biblia. Esa es la ventaja que tenemos, la tenemos aquí en la Biblia. Porque podemos predicarle lo que dice la palabra a nuestros niños. Yo pensé que nos íbamos a ser salvos solo porque éramos judíos. O yo pensé que mis niños iban a ser salvos porque fuimos a la iglesia. Alguien tiene que enseñarte lo que dice este libro. La gente cual Dios ha puesto en esta tierra para que enseñe a los niños, ¿quiénes son? Son el padre y la madre. No hay nadie que pueda reemplazar al padre y la madre, de reemplazar a esta gente, quien les enseña la palabra de Dios. La iglesia no puede compararse con eso. La escuela no puede compararse con eso. Esa responsabilidad les cae al padre y la madre. ¿Cómo puede ser? Yo fui como más cristiano de lo que yo pudiese haber sido, yendo a iglesia todos los días, fui a escuela cristiana, hice todas las cosas cristianas, pero eso no fue lo que me hizo cristiano. Fue yo entendiendo las cosas, porque mi padre me enseñó lo que está en este libro y mi madre me lo enseñó. Punto número 1, si quiere, es deja de dar por sentado la escritura. No la tomes por garantizado. Es el mismo problema que tenía el judío. Lo que nos da la ventaja sobre los vecinos es que tenemos los oráculos de Dios. Tenemos las escrituras escritas en nuestras manos, pero no es suficiente ir a la iglesia. Tenemos que abrir la palabra en nuestros hogares y compartirla y enseñarla a nuestros niños. Deuterónomo 6 dice que cuando los padres y las madres tienen la palabra escrita en sus corazones, entonces se las enseñas
se las enseñan a sus niños y entonces los niños escuchan lo que something parents you son los oráculos de Dios. Como padres no podemos darle esa obra a otras personas. Eso tiene que proceder de nosotros. Nosotros tenemos que estar en la palabra mismos. Si usted nota, Olga, sobre el ministerio de los niños que están ahí en otros cuartos, usted sabe que están aprendiendo, ellos están aprendiendo estas mismas escrituras que estamos enseñándoles a ustedes aquí ahora. Les están enseñando Romanos, capítulo 3, de versículo 1 a 8. Así es que cuando tú llegas a tu casa, puedes darles un buen curso sobre lo que ellos han estudiado porque usted ya se lo sabe también. Esa es la ventaja que tu niño pueda tener. Eso ha sido una ventaja en mi vida. Yo les pregunté a mis padres que me manden fotos cuando yo era chico para que yo pudiera recordarme de memorias que cuando yo era niño, cuando yo iba a esta escuela, a esta iglesia, lo que me enseñaron aquí y allá, lo que yo me acuerdo, lo que me acuerdo son palabras que me fueron enseñadas de este libro, palabras que formaron mi carácter, mi forma de ver a la vida, porque nosotros tenemos los oráculos aquí en nuestras manos. Volvan conmigo a Hechos, capítulo 7. Esta palabra para los oráculos es usada varias veces. Aquí Esteban nos dice, Hechos 7, versículo 38. Esteban está acusando a los líderes judíos. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a los judíos y no hemos escuchado lo que él dice? Lo que nosotros recibimos de Moisés, versículo 38, este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai, y con nuestros padres, y él que recibió las palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Y la tragedia, al cual nuestros padres en 39 no quisieron obedecer. Esa es la tragedia. Moisés tenía los oráculos vivientes, las palabras de Dios escritas, y la gente no escuchó. Ellos lo tomaron por garantizado, la palabra que Dios les había entregado. Esteban les está diciendo a ellos, ustedes no escuchan cuando Dios les manda un mensaje por medio de un profeta. ¿Qué es lo que hacen los judíos para respuesta a judíos? A Esteban lo matan. Hay cosas que supuestamente son cristianas en América. Sí, son cristianas, pero ¿dónde están las escrituras? Cuando la palabra es hablada y predicada, la gente está poniendo atención, están entendiendo y obedeciendo esas palabras. Volvamos a Hebreos capítulo 5, versículo 12. Otro verso donde los judíos vuelven a señalar a los oráculos de Dios, pero la están tomando los oráculos por garantizado. No parece que ellos aprecian lo que tienen. En versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos de oír. No están escuchando lo que dice Dios en la palabra, lo están tomando por garantizado. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Has tenido tanto tiempo con la Biblia que deberías de estar enseñándole a otra gente, a tu familia, a tu vecino. Pero a pesar de todo eso, tenemos que empezar otra vez con ustedes, con los principios oráculos de Dios, porque no han estado poniendo atención. Yo te estoy preguntando,
está atención, cuánto de tu corazón está invertida en la palabra de Dios, en lo que Él dice. Esto es tener los oráculos y tener más de los oráculos. Estás al punto donde estás listo para entregarle esto a otra persona. Los judíos tenían esta ventaja, pero no la usaron, no tuvieron, no la usaron para el bien. Vayamos a la primera de Pedro 4, versículo 11, versículo 4, versículo 11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Esto es lo que debería de estar pasando en las iglesias cuando predicamos la palabra. No estamos diciendo cuentitos o tirando chistes. Estamos diciendo lo que dice la palabra. La estamos explicando para que el padre y la madre en la casa, el padre no tiene que estar hablando como que yo soy el jefe aquí. No, tenemos que estar bajo la autoridad de las escrituras y enseñándole a los niños lo que dice la palabra. Hablad los oráculos de Dios. Y sigue diciendo en versículo 11, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cuando hablamos la palabra de Dios a la gente, ellos tienen que entender quién es que Dios realmente es en toda su gloria. Moisés vio a Dios en toda su gloria y nosotros podemos saber a Dios en toda su gloria. Pero los judíos no tomaron la ventaja que tenía para conocer a Dios como Él era en real. Y te pregunto a ti, ¿estás tú tomando la palabra de Dios por garantizada? Lo que Dios te ha dado. En Romanos 3, volvamos ahí otra vez. Ese dicho que afirma el valor y la ventaja del judío, hay otras objeciones que tienen los judíos y otras acusaciones que tiene contra Pablo, porque el judío no puso atención a la ley, a los oráculos, lo que Dios le había dicho a ellos que hicieran, y por eso están teniendo la experiencia de las consecuencias, porque Dios dijo que esto es lo que va a pasar si no me obedecen. Tuvieron una ventaja, sí, pero no se aprovecharon de esa ventaja. Versículo 3 nos dice, entonces que si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Si los judíos no mantenieron los oráculos, ¿eso entonces va a nulificar la fidelidad de Dios? Dios no va a mantener, en versículo 4, la respuesta de ningún modo. Antes bien, si haya hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En versículos de 10 a 18, esos son versículos que él está usando en su discusión que están en los Salmos para contestar a esas acusaciones que están haciendo contra las palabras que dice Pablo. Entonces Pablo quiere acordarlos lo que dicen las escrituras. Veamos que en Salmos 51:4 contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas. Pablo nos menciona las escrituras. Volvamos a Salmos 51. Vamos a empezar con versículo 1. Este capítulo es muy famoso. Dice aquí al principio, para el director del coro, Salmo de David, cuando después
que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ustedes saben el cuento que David, un hombre con un corazón inclinado a Dios, pero cayó en el pecado de adulterio. Y no solo eso, su esposo mató al esposo de ella, Uriah, lo mandó al frente de la guerra para que lo mataran. Eso fue un asesino. Natanael, el profeta, fue y le dijo, usted es el hombre que ha pecado. Él lo confrontó a David con su pecado y esto es lo que David nos escribe en respuesta sobre su pecado. Miren, la pregunta no decía, bueno, mira, hasta David pecó, entonces no, eso no debería ser una excusa para nosotros. Lo que tenemos que observar es la respuesta, el corazón. ¿Qué es lo que él dijo cuando fue confrontado con la palabra del Señor? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lo que misericordia es esto. Lo que merecemos es el infierno, muerte. Pero misericordia nos detiene de eso. Merecemos la justicia y Dios sería fiel en su justicia darnos lo que merecemos. David reconoce que él tiene pecado y le está rogando a Dios que no lo juzgue conforme a su pecado. Por favor, ten misericordia conmigo. Conforme al lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Yo necesito, Dios, que me perdones, que esto no vuelva a pasar. Por favor, ten piedad sobre mí. Mire cómo él lo confiesa, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Aquí está David diciendo, yo sé quién soy yo soy el pecador y yo he pecado ante tus ojos y yo sé, te reconozco que tú sos el juez y si tú me vas a juzgar aquí ahora como yo merezco, serás justo en hacer eso. Si quieres juzgarme, estarías en lo bien, en lo justo, porque esto es lo que yo merezco porque yo he pecado. Apuntemos esto para el punto número 2. Ver tu pecado ante Dios. Reconozca tu pecado. Confesalo. Hemos pecado ante un Dios justo que sería justo en juzgarnos. Dios vino y si nos dice, aquí están tus pecados, aquí están tus consecuencias. Él sería injusto en darnos eso. Somos pecadores ante un Dios que es un juez. Y eso es lo que David está reconociendo. Eso es lo que él está confesando. Si tú dices lo mismo sobre lo que Dios dice de ti y lo que David dice ante Dios, yo soy un pecador. En versículos 5 y 6 veamos otra vez. He aquí, yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. He aquí que desea la verdad lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Dos cosas que David puede ver, dos cosas. Una cosa, este pecado no es algo solamente que él hizo, que él como que se trompezó y que la culpa la tiene otra persona, que la sociedad tiene la culpa. Él dice que yo soy un pecador. Eso es lo que soy, es lo que siempre he sido, es como yo nací, yo fui concebido en pecado. Yo sabía que íbamos a hablar sobre eso.
Me recuerda memorias que yo tuve cuando yo le pedí a mi madre que mandara fotos porque yo llegué a un punto en mi vida donde yo descubrí que yo era pecador. Y me mandó fotografías de mi mamá y yo, y estoy viendo cómo me parezco yo a mi madre, pero David dice, esto es algo que confiesa David que recibió de su madre. Yo nací en iniquidad. Eso es lo que yo recibí de mi madre, de mis padres, y ellos lo recibieron de sus padres y sus padres de sus padres. Todos hemos caído en pecado. Eso es lo que hemos pasado a nuestros niños, porque todos somos pecadores. Así fue como fuimos nacidos. No es algo que nos pasó más tarde en nuestras vidas. Esto llega al coro de lo que somos. Versículo 6. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. A Dios no le importa que yo me parezca como cristiano. Dios sabe quién soy yo por dentro y Él sabe la razón por la cual yo peco es porque yo tengo pecado y deseos malos en mi corazón. No hay otra forma de excusar eso. Ustedes ni saben, no sabemos hasta que Dios nos explique fuera de su palabra la iniquidad que tenemos. Eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Esto es un mensaje muy intenso. Como niño, yo fui enseñado que yo era pecador. Cuando tú sabes que tú eres un pecador, la vida hace mucho más sentido porque no tenés que ir culpando al mundo por todas tus fallas. Vas a realizar, vas a darte cuenta que tú eres el pecador. Una de las grandes ventajas que tuve yo, yo no me crié pensando que el lobo malo iba a venir y me iba a atacar. Yo me crié pensando que yo tenía miedo de que yo hubiera sido el lobo malo. El enemigo soy yo. Yo me puedo ver en la cara y puedo ver, ahí está el enemigo reflejado en el esposo. El enemigo soy yo en mi corazón. Yo soy esa persona. Como niño me realicé que yo era pecador viendo a Dios. Era justo en justificarme. Yo empecé a llorar, a suplicar a Dios que no me diera lo que yo merecía. Te lo digo, dándome cuenta que yo era malo, fue lo mejor que pudiera yo haber aprendido. Si yo soy un pecador y si Dios me va a juzgar, y si hay un lugar que se llama el lago de las llamas, donde las llamas no paran de quemar, yo no quiero ir ahí. ¿Cómo hago yo para no ir ahí? Un pecador como yo ante un Dios que va a juzgar. En ese momento, cuando querés volver loco de pánico, ves a Jesucristo muriendo en la cruz. Él está haciendo eso para mi pecado. Dios está juzgando a su Hijo por mi voluntad. Esas son buenas noticias. Y a ese momento sabes que puedes creer en Él, arrepentirte y poder ser salvo. Jesucristo es maravilloso. Él ha tomado lo que tú te merecías. Que gente me amaba con suficiente amor, que me enseñaron lo que la Biblia decía. Mis padres me disciplinaron, me corregían cuando yo estaba en lo incorrecto. El punto es que yo me di cuenta, yo estoy en lo incorrecto, que Dios está en lo correcto y yo necesito a Jesucristo más que nada. Yo aprendí lo que David nos estaba diciendo aquí en 51. Busquemos más adelante en 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. La persona que confiesa sus pecados, Dios no te va a despreciar. Dios no te va a abandonar. Una persona que sinceramente está quebrado
Una persona que se da cuenta que yo soy el pecador, yo soy la persona mala, tú eres justo, yo merezco tu juzgamiento. Dios no va a rechazar a esa persona. Todos los cuales confiesan sus pecados, Dios es fiel y los perdonará de sus pecados y los limpiará de todos tus pecados. Las buenas noticias es que Dios no quiere juzgar a un pecador como tú y por eso mandó a su Hijo único para que tomara la justicia, la ira que tú merecías. Eso es lo que deberíamos de estar diciéndole a nuestros niños para que ellos puedan ver, puedan saber que ellos son pecadores, que ellos merecen la ira de Dios, que ellos no merecen nada bueno, para que le den gracias a Dios, porque ahora ellos pueden entender y verse en el espejo y reconocer quién son ellos y ver quién es Dios, quién es Jesucristo. Y esa es la verdad. Yo fui un pastor de los jóvenes y muchas iglesias no le estaban diciendo eso a los niños. Están jugando jueguitos, están haciendo cositas ahí, jugueteando, tratando de darse buenas apariencias. Pero esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que todos, e inclusive los niños, tienen que saber. Cuando tú reconoces quién sos y quién es Dios y llegas ante Él y confesas tus pecados, Él no te va a rechazar. Él lo puso en palabras escritas. Porque Dios quiere comunicarnos qué es lo que va a pasar en el futuro. Romanos capítulo 3, volvamos ahí. Hay tres objeciones. 4, 5 y 6. Estas son objeciones. Hay tres. Terminan con de ningún modo. Si los judíos no fueron infieles, ¿es Dios infiel? No, de ningún modo. Vemos la realidad que Dios es justo en juzgar. Vemos que Dios es un buen juez. Dios no va a, si los judíos pecan, Él no los va a, no se va a olvidar de su justicia. En versículo 8, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal a que venga el bien? La condenación de los tales es justa. La pregunta en número 6, de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Nos da aquí dos de ningún modo en capítulo 4 y 6. Uno tiene que ver con la fidelidad de Dios. Es posible que Dios sea infiel de ningún modo. Sobre el juzgamiento de Dios, ¿será Dios infiel en juzgar al mundo? De ningún modo. Estas son ideas que tenemos que tener en nuestra mente. Verdades. Nuestro Dios es fiel y nuestro Dios es un juez. Si preguntámosle a la gente sobre la gente en América y les preguntamos, ¿Dios es qué? ¿Sabe qué es lo que van a decir? Dios es amor. Sí es, pero Él no es solo eso. Tenemos aquí en el país una descripción de quién es Dios que es muy simple. No es toda la descripción. Eso no es solo lo que nuestro Dios es. Nuestro Dios es fiel, hace lo que dice que va a hacer y nuestro Dios es juez. En versículo 6, de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Es decir, Él va a juzgar al mundo. Los judíos de ese tiempo, el dicho que ellos decían, que ellos entendían es que Dios
será un juez de las naciones. Una de las cosas que ellos entendían es que Dios era fiel en mantener lo que la ley de él, que en el trono de David había un rey que iba a gobernar para cuándo, para siempre, eternamente. Sabían que los romanos los querían destruir. Sabemos que Dios va a juzgar a todas las naciones. Sé que Dios los va a juzgar. El fin de este cuento es que nosotros tenemos un rey que va a gobernar eternamente. Pablo está tratando de hablar con los judíos de ese tiempo para que ellos entiendan que Dios mantuvo sus promesas y que Dios iba a juzgar a las naciones, que Dios iba a derrotar al imperio romano. Él está usando lo que ellos ya conocen sobre Dios para contestar la objeción que ellos tienen. Eso es lo que es bueno sobre los oráculos de Dios. Ellos no solo nos dicen quiénes somos nosotros, pero claramente quién es el Dios que servimos. Que conozcamos a Dios Él mismo. Estas dos cosas que tenemos que conocer sobre Dios, que Él es fiel y que Él va a justificar. Volvamos a Salmos 89. Es posible que Dios no sea verdadero, que no sea fiel de ningún modo, ¿verdad? Salmo 89 no será tan famoso. Es escrita por Etán, el israelita. Es un salmo largo, pero él menciona la fidelidad de Dios 8 veces en este capítulo. La pregunta es, ¿a qué va a ser Dios fiel? La respuesta del cristiano o de la iglesia, lo que has oído todo el tiempo, Dios va a ser fiel a nosotros. Eso es lo que has oído, pero pensemos eso. ¿Es Dios primariamente fiel a nosotros o es Dios primariamente fiel a sí mismo, a Él mismo? Dios es fiel a lo que Él dice que Él va a hacer. Lo que Dios dice, eso es lo que Él va a hacer. Si Dios te ha prometido algo, Él será fiel en mantener la promesa que te ha dado a ti. Pero la promesa de Dios, la fidelidad de Dios, es específicamente, más que nada, esto es un oráculo, esta es la palabra, esta es la palabra viviente. Lo que Dios dice que va a pasar, pasará, porque Dios es fiel a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Esa es la cosa emocionantemente sobre la fidelidad de Dios. Él nos dice lo que va a pasar mañana, lo que pasó ayer. Todo lo que Dios tiene aquí dicho que va a pasar es lo que va a suceder. ¿Qué ventaja tienes? Que tú tienes la ventaja de saber el futuro. Todo está escrito y explicado en las escrituras. ¿Por qué? Porque Dios es fiel en hacer lo que Él va a hacer. Así es que esto ayudó a Etán mucho porque él tuvo un tiempo muy difícil. Mira lo que dice. No parece que él está pasando por un tiempo difícil porque tiene mucha jubilación. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. La palabra clave del Salmo es la fidelidad. Eso es algo que yo deseo, que espero que tú conozcas. Esto es algo que yo aprendí de niño. Me ayudó mucho en toda mi vida. Cuando Dios se reveló a Moisés en Éxodo, Moisés le preguntó a Dios que le enseñara la gloria de Dios y el esplendor de Dios. Dios se la presentó a Moisés. Y Dios le dijo que Él es un Dios lleno de misericordia, abundando en misericordia y fiel a su justicia. Van juntas. Cuando yo fui criado, yo quería entender quién era que Dios era
Yo quería leer los salmos para entender quién era Dios y cómo conocer a mis pecados y aprendí que Dios abunda en misericordia y en fidelidad. Y cuando ves versículos así, dice, nos habla sobre la misericordia y la fidelidad. Es un Dios de misericordia, no quiere darnos lo que merecemos, tiene gracia suficiente para darnos cosas buenas y nos perdonará por todos nuestros pecados porque Él abunda en misericordia y es fiel y va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Él no va a rechazar, Él no va a excusar a los que son culpables, pero tú no vas a ser juzgado porque Él ha dicho que no vas a ser. Una de las cosas, puedes decir, sí, es cierto que Dios es amor, pero también queremos decir que Dios es fiel a hacer todo lo que Él dijo que va a hacer. Y esa va a ser una buena forma de ánima que nos va a dar el deseo como de Edán. Vamos a ir a versículo 30 del Salmo 89. Aquí está la situación en la cual Pablo se refiere. ¿Qué pasa cuando los judíos no son fieles a Dios? Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y guardan mis mandamientos y no guardan, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes tu iniquidad. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente mi fidelidad. Dios está explicándole a Israel, esto es lo que va a pasar. Si tú obedeces, serás bendecido más de lo que te imaginas. Pero si no obedeces, si no haces lo que yo te digo en mi palabra, esta es la consecuencia. Y porque no escucharon a Dios, no hicieron lo que Él decía y les llegó la consecuencia. Los israelitas fueron castigados con su vara transgresión, pero las buenas noticias en versículo 33, pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente mi fidelidad. Dios es tan fiel a su palabra que al mismo tiempo que está manteniendo la palabra, la promesa a David, pero porque él es fiel a su palabra, va a castigar a los judíos por desobedecerlo. Porque él dijo dos cosas, si es una promesa y la obedeces, si la obedeces, lo que Dios dice, él va a ser fiel a hacer lo que él dice va a hacer, si lo obedeces, si no lo obedeces, su palabra no cambia, su justicia queda. Si él dice no, si él dice sí, él dice sí, y si dice no, eso es lo que significa no. Punto número 3. Saber lo que Dios hará mañana, porque Dios es fiel y va a hacer lo que Él va a hacer. Saber lo que Dios va a hacer. Ethan sabe la fidelidad de Dios. Él sabe que a pesar de que ahora Israel está siendo juzgado por sus pecados, todavía hay una promesa futura, que va a haber un rey como David, que va a reinar para siempre. Cuando llegas al versículo 43 de 89, aquí están llorando, suspirando con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Recuerda cuán breve es mi vida. ¿Con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres? ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste, David? Recuerda, Señor, el aprobio de tus siervos. ¿Cómo llevo dentro de mí el aprobio de muchos pueblos, con el cual tus enemigos, oh Señor, han injuriado?
con el cual han injuriado los pasos de tu ungido. Bendito sea el Señor para siempre y siempre. Amén. Este hombre, Etán, está siendo insultado por las otras naciones. No hay rey en el trono de Israel. Ellos están siendo juzgados, pero él tiene confianza en Dios que a pesar de este juzgamiento que le está pasando a Israel, él cree en la fidelidad de Dios. Él tiene la experiencia, la fidelidad de Dios cuando están siendo juzgados. Todavía recibe ánima sobre la promesa que él hizo a David, que habría algo en el trono de David, que iba a ser rey eterno. Dios siempre va a hacer lo que él dice va a hacer. Si tú vas a las noticias a tratar de entender lo que va a suceder, o vas a las escrituras para que entendas lo que va a pasar. Que creas en todas estas palabras que están escritas en este libro. Volvamos a versículo 34 del Salmo, donde Dios dice esto: no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Ahí está Dios. Una vez dije que no voy a hacer esto, no lo haré. Lo que Dios ha dicho sucederá. Estudiar la palabra de Dios. Si quieres estar preparado para mañana, si quieres estar preparado para el resto de tu vida, estudiar la palabra de Dios. Estudiar las advertencias y las promesas. Dios no quiere que tú seas juzgado por tus pecados, así es que Él te dice sobre el juzgamiento para que aprendas antes de que sea muy tarde. Pero Dios sí va a juzgar. No seas engañado. No creas que mucha gente va a escapar del juicio de Dios. No, el pecado será pagado. Salmo 50. De ningún modo Dios no va a pasar su juzgamiento. Aquí estamos el Salmo de Asaf, dándonos una descripción de Dios. Tal vez los judíos de ese tiempo entendían mejor quién era Dios, porque si solo entendemos el amor de Dios, si pensamos que Dios no tiene ira contra tu pecado, que Dios no va a hacer nada, que no va a juzgar, estás engañado. Dios es un juez. Asaf reconoce esto. El poderoso Dios, el Señor, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de él, y su alrededor hay grande tempestad. Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y dice: juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Oye, pueblo mío, Dios es juez. Dios es como decir, Dios sí es amor, pero también es juez. Dios es una llama ardiente que no para. Hay un juzgamiento de fuego ardiente que nunca va a parar. Eso es lo que va a pasar en el mañana. Esperad a que todos vengan la gloria de Dios por medio de Jesucristo cuando Dios viene a juzgar al mundo. Veamos en versículo 16 de este capítulo de 50 de Salmos. Aquí, los infieles. Dios va a hablar en la persona primaria para darnos una advertencia a los que están en dirección al infierno. A gente que están en sus pecados, pero al impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos, de tomar mi pacto en tus labios? Mirad, pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echan mis palabras. No me escuchas. Cuando ves un ladrón, te complaces con él, y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño.
te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era el tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Aquí hay ese punto donde pecadores piensan que Dios es como nosotros. Las escrituras nos enseñan que Dios no es como nosotros. Si nosotros pecamos, nos olvidamos, y seguimos andando, pensamos, bueno, tal vez ese pecado no es tan malo. Todo el resto del mundo está haciendo lo mismo. Yo voy a olvidar, voy a siguiendo pretendiendo que nuestro pecado ni ocurrió. Cuando Dios nos dice, si tú piensas que yo soy como ti, yo no soy como ti. Eso es lo que Dios quiere que los malditos sepan. Tú tal vez estás bien con pecado, pero yo, Dios, no estoy bien con el pecado. Yo voy a poner este cargo a tu alma. Todos los pecados que han sido cometidos, todo lo que se ha dicho, todas las acciones, todos los pensamientos, todos serán juzgados perfectamente por Dios. Todo pecado. Solo hay dos maneras. O tu pecado será juzgado con Jesucristo, Él colgando en la cruz, Dios dándole a ira la ira que tú merecías, o tú serás juzgado propiamente por Dios y tú vas a respaldar esa carga. Tú vas a recibir ese juzgamiento. ¿Por qué es que Dios nos dice eso? Porque nos quiere advertir para que no nos pase eso. En versículos 22 y 23. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y el que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Dios te está diciendo, has pecado, yo vengo a juzgar. Esto es lo que va a pasar. La Biblia dice esto es lo que dice la Biblia. Pero si tú confesas que tú sos el pecador y te pones de acuerdo que Dios es justo en juzgarte, si te ordenas tu vida de tal manera, si volves hacia Dios, dejas tus pecados y ruegas por misericordia, Él te va a enseñar tu salvación. El día que te das cuenta que sos pecador y que vas a ser juzgado y lo honras y vas ante Dios, tú serías justo en juzgarme, porque yo soy un pecador. Ese es el mejor día de tu vida, porque ese es el día que Dios te salva de tus pecados. Eso es lo que Él quiere enseñarte. Él no te quiere juzgar, Él te quiere salvar. Y te salva por medio de decirte que te va a juzgar, al menos de que te voltees hacia Él y que recibas su Hijo Jesucristo. Dios tiene misericordia y también tiene justicia. Cuando ves a la cruz y lo ves colgando en la cruz, muriendo por ti, puedes ver el amor de Dios, que Él hubiera mandado su Hijo unigénico para que Él recibiera la justicia, la ira que tú merecías. Ahí está el amor de Dios. Misericordia y fidelidad ahí juntas en la cruz para que tú fueras salvo. Solo por medio de justificación del juez que vas a encontrar la salvación. Tienes que ver esto. Esa es la fundación de la gloria, de las buenas noticias de Jesucristo, para que brille ante tus ojos y lo veas, que lo ames todos tus días, porque tú sos un pecador ante Dios y Él es un juez y él ha dicho que va a juzgar el pecado y eso significa que Él va a juzgar. Muy pronto vas a merecer vas a tener el reconocimiento que te mereces. Esa es una advertencia. Dios viene a juzgar. Ya hemos confesado nuestros pecados, muchos de aquí en esta iglesia. Démosle gracias a nuestro Señor por esta gracia. Padre nuestro,
nos reunimos ante ti y confesamos que hay mucho sentimiento que es engaño de sentirse bien. Muchas iglesias no están predicando tu palabra, no están enseñando su palabra a sus niños. Oramos que Romanos 3 sea un capítulo en que todos aquí lleguen a conocer, a entender que no hay nadie que es bueno, nadie que es puro, que nuestro Dios, tú serías fiel en juzgarnos a todos. Juzgamiento es lo que merecemos. Padre, oro para todas las almas aquí, que tengan un momento en su vida, que puedan ver hacia atrás en su vida y empiecen a reclamar para tu misericordia, que ellos son pecadores y que tú eres el juez y que busquen tu misericordia. Te doy gracias por haberme enseñado eso cuando yo era niño. Me enseñaste quién eres tú en toda la realidad. Yo no voy a recibir muy pronto lo que me merezco, porque Jesucristo ya pagó por lo que yo merecía. Oro que todos mis hermanos y hermanas aquí, que también vuelvan a ver a ese momento cuando recibieron la convicción de sus pecados, que tú eras juez y lloramos ante ti, viendo a Jesucristo en la cruz, como Él estaba pagando la pena de nuestros pecados y creímos en Jesucristo y nos enseñaste tu salvación. Ese momento que parecía el peor momento, estábamos llenos de temor sobre su juzgamiento, fue el mejor tiempo porque vimos al mismo tiempo la salvación en tu Hijo Jesucristo y oro que ese evangelio, el hecho que somos pecadores y que tú eres juez y que Él vino a salvarnos, oro que esa sea la fundación de nuestras vidas, que vivamos nuestras vidas basadas en la verdad de tu palabra, que tú nos hagas en tu imagen, que nos traigas gloria, que le enseñemos a nuestros niños y los unos a los otros los oráculos de Dios, que la gente sepa quién es Dios. Oro para todos los que estén aquí, que todavía estén en sus pecados, que te vean como juez, pero que te den gracia por tu misericordia hoy, que les enseñes tu salvación, que los movas antes pasado de sentirse el pavor de tu juicio a conocer el amor que nos das. Te adoramos porque conocemos quién son. Sos un Dios lleno de misericordia y que construyamos nuestras vidas basadas en tu palabra. Amén.